Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo que de hecho es el primero en bastante tiempo. Así que me gustaría empezar por explicar de alguna manera el porqué de este bache, de esta ausencia, que se debe fundamentalmente a dos razones. Por un lado, la acumulación de trabajo durante los últimos meses del curso en la universidad con mis clases, que fue bastante intenso, y por otro lado porque el material que presento en este blog tiene que ver con mi última colección, mi última colaboración con la tienda del Museo Thyssen de Madrid. Y ha sido un proyecto que se ha extendido durante muchos meses. Creo incluso que podría decir que ha sido durante todo el último año, porque si mal no recuerdo fue en el verano pasado que empecé a pensar cómo estructurar esta colaboración, a tomar como las primeras decisiones. Ahora voy a contar exactamente cómo se estructura este tipo de proyecto. Así que fue un trabajo muy largo, muy extendido en el tiempo. Por lo tanto tenía muchísimo material que producir, que grabar y luego además editar todo ese material. Ha sido todo un proceso no solo de trabajo en el proyecto, sino de registro en vídeo, en imagen, que ha sido como muy elaborado y muy lento. Por eso me verán a lo largo de todo este vídeo en verano, en verano y luego inmediatamente en invierno, con barba, con bigote, sin barba, sin bigote. Es como toda una gran, a nivel cinematográfico, es como una gran tragedia de continuidad este vídeo. Pero bueno, realmente a la hora de montar he privilegiado que la narrativa de todo lo que tiene que ver con el proceso creativo de este trabajo se entendiese bien, y creo que eso está. Aunque a nivel continuidad ya lo digo que es un poco desastroso. Pero bueno, al ser un trabajo muy largo ha tenido que ser así. Bien, y hechas estas aclaraciones me gustaría contar lo más brevemente posible, pero de una manera clara, porque me parece importante que se sepa cómo se estructura este tipo de colaboraciones, concretamente con la tienda del Museo Thyssen de Madrid. Desde la tienda del museo lo que se hace es trabajar con artistas y diseñadores locales, pero de una manera muy respetuosa con los propios procesos creativos, y de hecho se pone el foco en que cada artista y cada diseñador pueda expresar su propia estética a través de los objetos que cree, pero siempre ese objeto va a tener una cierta vinculación con algún cuadro, alguna obra de la colección del museo. Y esto es súper interesante por dos razones. La primera es que hay un respeto por el trabajo del propio artista, y por otro lado porque a nivel creativo, para nosotros o para mí en este caso, ya que estoy hablando de mí y de mi colaboración, me permite transitar por algunos caminos que creativamente, cuando yo trabajo para mí mismo y con mis propias inspiraciones o referencias, no transito. Trabajar con una inspiración muy focalizada en la obra de un artista implica tener que a lo mejor trabajar con colores que no trabajarías o con formas que no son las que habitualmente utilizas, y a la vez manteniendo tu propia estética y tu propia personalidad, porque lo que se plantea es una especie de diálogo visual entre tu propio trabajo y el trabajo o la obra de un artista al que admiras. Entonces es realmente interesantísimo a nivel experimentación, a nivel creativo, es muy enriquecedor, porque justamente de lo que la tienda del museo escapa en su propuesta es de la reproducción de los cuadros, que eso es algo que yo jamás haría. Entonces, bueno, me parece un lujo de oportunidad haber trabajado con esas premisas y haber llegado a los resultados que se pueden llegar, que siempre son como de expandir tus propias posibilidades creativas y estéticas y llegar a territorios nuevos. Así que encantado estoy de mantener esta colaboración a lo largo del tiempo. Ana Cela, que es la directora de la tienda del museo y también directora de publicaciones del Thyssen,
es sumamente respetuosa en este sentido, en lo que tiene que ver con el proceso creativo de cada artista y diseñador, así que es un placer trabajar con ellos. De hecho, creo que llevo unos 7 años. Esta es mi tercera colaboración, pero en total mi trabajo con la tienda del museo se ha extendido por unos 7 años. Mi primera colaboración, que dejaré por aquí algunas imágenes, fue sobre una obra de Robert Delaunay, una obra, si mal no recuerdo, de 1907, Naturaleza muerta con papagayo, que fue todo un desafío para mí. Desde el punto de vista del color, lo encontraba súper lejano a mis gustos. Formas también, porque había mucha curva, así que fue todo un desafío encontrar ese punto de unión entre la obra y mi propio interés. Creo que se logró, estoy muy contento con esa colección, pero también creo, probablemente porque es la primera, que hay una... A ver, no diría que es literal, pero sí como una conexión un poquito más obvia entre el cuadro y mi propuesta. De todas maneras, estoy súper contento con el estampado que salió de toda esa investigación y de los objetos que produjimos después. La segunda colaboración fue sobre Las bañistas de Max Pechstein, una obra de 1912. En este caso, creo que hay un ejercicio un poco más profundo desde lo metafórico, es menos literal. Lo que hice aquí fue tomar el elemento del abanico que aparece en el cuadro y tomar ese elemento y reproducirlo a lo largo del tejido, crear un estampado con mi forma de entender la geometría y el color, en este caso el color del cuadro, y mis colores o los colores que a mí más me suelen gustar trabajar estaban como más cerca, me fue más fácil en ese sentido. Y bueno, también se creó un estampado que lo estampé yo a mano personalmente y luego con eso hicimos una serie de objetos. Pondré aquí algunas imágenes de la campaña final que hicimos. Y esta tercera colaboración está centrada en Bodegón Condado de Paul Klee, que realmente cuando me decidí por este cuadro me costó entender por qué no lo había hecho antes, siendo que Paul Klee es uno de mis artistas favoritos y de siempre además, porque suele haber artistas que admiro circunstancialmente, como en determinados momentos de mi producción tengo como más fijación o me interesan más unos que otros, pero luego hay artistas que me acompañan desde siempre, desde siempre. Haga lo que haga, siempre están ahí como referentes, como puede ser, bueno, el mismo Paul Klee, Cézanne, Matisse, son artistas que siempre los tengo en mente, ¿no? A la hora de trabajar o como cuando quiero ver algo que me guste simplemente o que disfrute de ver. Entonces, bueno, me decidí por esta obra de Paul Klee y claro, los primeros pasos son los más difíciles, que es como reinterpretar cuáles son los códigos visuales del cuadro que te interesan, que quieres mantener y luego eso llevarlo a tu propia estética, a tu propio universo y empezar a plantear cosas con eso y luego a partir de esas primeras propuestas plantear una serie de estampados para producir luego los objetos y lo que van a ver en el vídeo es básicamente todo ese proceso desde el principio hasta el final. Es decir que voy a empezar haciendo un dibujo, un primer dibujo a mano en uno de mis cuadernos, en una primera propuesta donde van a aparecer una serie de elementos con los que luego trabajaré. Luego ese dibujo se lleva a lo digital, concretamente trabajo con iPad y con Procreate, que son herramientas que me permiten de una manera bastante fluida transformar ese dibujo, esas primeras formas, en algo cercano a un módulo que luego pueda repetirse y con eso configurar un estampado. Van a ver todo ese proceso y la creación del estampado que finalmente fue con el que hicimos la colección, pero luego enseñaré algunos otros porque siempre que trabajamos con este tipo de colaboraciones se suelen generar muchas opciones para que entre todos los que participamos en la colaboración podamos opinar y elegir. Luego verán cómo he trabajado los pañuelos en el ordenador y luego sí hay un capítulo bastante extenso que tiene que ver con la creación de este artbook, cuaderno, libro de dibujo, libreta de viaje, bitácora,
porque, como ya he comentado en otros vídeos, es mi objeto favorito del mundo. Entonces realmente no quería lanzarme a fabricar ese objeto, que por cierto se hizo todo aquí en Madrid. No quería lanzarme a producir sin antes yo mismo prototipar para saber exactamente qué tipo de formato de libro quería, cuántas páginas, el gramaje del papel, cómo tenía que ser el tacto cuando cogieses el cuaderno en las manos, el tacto del tejido, como que todo eso lo quería ver bien antes. Entonces me metí en una aventura bastante intensa de hacer varias encuadernaciones yo mismo a mano. Entonces todo ese proceso lo he grabado y lo verán. Y fue súper importante hacerlo porque finalmente lo que me decidí por hacer, por producir, dista bastante de lo que hice a mano, porque al final me decidí por unas portadas flexibles, por menos páginas, para que sea un objeto más transportable, que quisieras tener más a mano. Así que bueno, eso es todo. Va a ser un vídeo largo, evidentemente, porque un año de trabajo no puede reducirse demasiado. Calculo que con esta introducción que estoy grabando, que ya se está haciendo un poco larga, el vídeo acabará rondando la hora, algo así. Pero bueno, creo que era importante que se viera a lo largo del tiempo la intensidad que requiere un trabajo así y todos los procesos que forman parte y que están involucrados en que luego se pueda llegar a un resultado bien, porque estoy contento realmente con cómo han quedado las cosas. Así que bueno, los dejo con el contenido. Muchas gracias como siempre por estar ahí y por verlo, y creo que sí, que entre este vídeo y el próximo no vuelvan a pasar tantos meses. Muchas gracias y que lo disfruten. Lo primero que hago es estudiar el cuadro, observarlo, analizarlo, pero no tanto desde un punto de vista intelectual o racional, sino más bien sensorial. No sé si existe esta palabra, pero sería algo así como experienciar el cuadro. Después de ese contacto intenso con la obra original, ya no la miro más, o por lo menos no durante el desarrollo de mi propio dibujo, ya que necesito tener el espacio y la libertad de poder separarme de aquello que me está sirviendo de inspiración. De alguna manera confío en que esa experiencia previa con lo que es mi referente, en este caso el cuadro de Klee, será lo suficientemente sólida como para establecer una correspondencia entre ambos. Procuro no excederme en el dibujo, ni trabajarlo en el espacio del papel como si fuese un dibujo destinado a quedar ahí, en el cuaderno. La idea de este diseño es constituirse en un pattern, en un diseño de superficie, y por lo tanto lo encaro de esa manera, buscando líneas, volúmenes que yo crea que funcionarán en la repetición. Y aquí hay una diferenciación clave que suelo explicar siempre a mis alumnas y alumnos. Cuando trabajas en un dibujo, trabajas en una obra que ha de funcionar en un espacio determinado. Pero cuando trabajas en un pattern, lo haces en un diseño que debería funcionar en un espacio que pudiera ser incluso infinito, porque su lógica tiene que ver justamente con la repetición de ese motivo. Por lo tanto, un dibujo y un estampado implican acercamientos estéticos completamente distintos. Lo que hago básicamente es esbozar una estructura lineal y sin esperar a acabarla, empezar con el trabajo de color. Ya he dicho varias veces que no suelo disociar entre forma y color. No hay escalafones para mí entre estos dos elementos que conforman una imagen, y por eso los voy trabajando lo más a la par que me es posible. En cuanto al proceso de aplicar el color,
no lo hago tanto en función de la forma como del conjunto en sí. Es decir, no coloreo una forma para luego, una vez terminada, pasar a otra, sino que voy aplicando los colores de manera global y simultánea, procurando generar un planteo en el que forma y color funcionen en el espacio de una manera sólida, común y entrelazada. Por supuesto, no pretendo lograr una distribución equilibrada de los colores, todo lo contrario. De hecho, siempre busco generar ciertas zonas de tensión o contraste donde el esquema predominante se rompa. Decidí trabajar con acuarelas, ya que es un medio que me es muy familiar a esta altura, luego de muchos años de utilizarlas, pero quise sobre el final también incorporar los lápices de colores, que dan una textura más visible y es algo que en este caso quería que estuviera presente.
El pasaje a lo digital lo suelo hacer siempre en una segunda etapa de los proyectos. El hecho de que este formato amplíe tanto las posibilidades de lo que se puede hacer hace que en ocasiones me distraiga de las que son mis intenciones originales, o que caiga en resultados efectistas, que es algo con lo que no me suelo sentir a gusto. Por eso prefiero dibujar a mano, y una vez tengo claro hacia dónde quiero ir, paso entonces al formato digital, con las líneas de acción algo más acotadas. Sí tengo que reconocer que en este caso el iPad, que es la herramienta digital que utilizo, me facilita muchas de las etapas del trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con las pruebas del pattern y su repetición, y me permite hacer correcciones y ajustes con bastante facilidad. Al ser una colección de objetos tan pequeña, básicamente 2 pañuelos y una libreta, para mí era importante que se viera cierta cohesión entre ellos, pero que a su vez no resultasen repetitivos. Por eso fui introduciendo pequeñas variaciones en cada objeto. En los pañuelos, por ejemplo, mantuve el estampado pero variando su proporción y diseñé un borde diferente para cada tamaño. El de 50 por 50 tiene un borde más rotundo y geométrico en forma de triángulos o rombos, mientras que el de 90 por 90 es más orgánico y fluido. Personalmente creo que a nivel diseño se le suele prestar poca atención a los bordes de los pañuelos, ya que pueden verse como algo secundario cuando se ve la pieza desplegada, pero que sin embargo cobran un rol sumamente importante a la hora de llevarlos, a veces mucho más que el propio estampado. Por eso he procurado plantear bordes muy diferentes entre sí que puedan crear looks muy distintos a la hora de usarlos.
El planteo de la sesión de fotos fue similar al de la última que hice, pero esta vez quise centrar todavía más la atención en los pañuelos y por eso reduje los colores en las prendas y en el fondo, para así lograr un contraste más fuerte, resaltando sus colores y la cualidad del material. Al ser de crepe de seda, los pañuelos tienen brillo, pero no es un brillo exagerado, por eso elegí punto de lana para el jersey y loneta de algodón para el fondo, y así eliminar cualquier tipo de competencia en brillo con el propio pañuelo. La iluminación también está planteada con la intención de generar un clima intimista que resalte el objeto. Y llegamos al momento del prototipado de las libretas, momento que pone un poco al descubierto algunas de mis obsesiones a la hora de trabajar. Quería conseguir un prototipo que reprodujese de la manera más fiel posible la experiencia de tener la libreta en las manos. Buscaba también dar con la proporción perfecta para el libro, que no solo implica el ancho y el largo, sino también el número de páginas y, por supuesto, el color y la calidad del papel del interior. Para todo esto, imprimí el diseño en varias telas de distintas calidades e hice unas 6 o 7 encuadernaciones con todas ellas. Fue un proceso largo y detallista, pero vital para dar con lo que realmente quería, que acabó siendo significativamente diferente a mis propios prototipos. Aquí verán unos cuadernos con un tejido de colores más bien saturados, casi tanto como los de los pañuelos, tapas duras y un número exagerado de páginas. Y si bien me gustó el resultado, no me daba la sensación que buscaba, la de una libreta que invitase a dibujar y a tenerla siempre encima, en el bolso, a mano en definitiva. Por eso, para la producción final, decidí mejorar la calidad del papel y reducir el número de las páginas. Las tapas duras se transformaron en flexibles y el tejido de la cubierta es más natural, con una trama más visible y menos saturación de color que la de los pañuelos. De esta manera, cada uno de los 3 objetos de la colección tiene su propio carácter. Bueno, y continúo aquí con el proceso de producción de estos prototipos de cuadernos o libretas, y lo que toca ahora es avanzar en la parte a lo mejor más compleja de todo el proceso, porque es el montaje, por un lado de las tapas, luego por otro lado de la parte interior del libro, del cuaderno, lo que se llaman las tripas, y luego una vez que tenga cada una de esas partes montadas por separado, el ensamblaje de todo el cuaderno y la obtención así del producto final. Tengo que decir que no es la primera vez que tengo un contacto con la encuadernación. He tenido varias experiencias a lo largo de mi vida en distintas etapas, lo cual no me hace un experto para nada en el tema, ni muchísimo menos, pero sí que he tenido el suficiente contacto como para saber en qué aspectos tengo que ser más cuidadoso. En encuadernación, hasta llegar al producto final, hasta el objeto final, se suceden una gran cantidad de etapas, y cada error que se pueda cometer en una de esas etapas se va como acumulando y sumando y puede tener una repercusión bastante importante en el objeto final. Así que en eso sí tengo experiencia, en haber fallado bastante. Entonces intento tener muchísimo cuidado en cada etapa, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de medidas, para que el impacto de cualquier error sea el mínimo posible. Voy a empezar con el montaje de las tapas. Entonces lo que tengo aquí son los cartones de las tapas propiamente dichas y de la lomera o el lomo del cuaderno. Tengo aquí marcado exactamente dónde lo tengo que pegar, en qué sitio tiene que ir colocado, y del otro lado lo que ven es el tejido, que es lo que han visto en la tapa anterior, que ya está cortado, montado sobre el papel y que lo he estampado. Supongo que con el movimiento y la luz se verá el dorado que he puesto aquí con serigrafía, y voy a empezar a pegar. Para pegar voy a empezar por la pieza del medio, que es la que me va a marcar el lugar. Entonces con cola de encuadernación voy a poner pegamento. Voy a intentar no excederme.
Quiero que toda la pieza esté con pegamento, pero no quiero que haya desbordes de ningún tipo. Entonces voy a limpiar un poquito los cantos y ahora sí voy a ubicar la pieza procurando que quede lo más centrada posible. Lo voy a comprobar desde todos los ángulos. Vale, y una vez que está pegada, lo que voy a hacer es, con la plegadera de teflón, voy a ir reafirmando esto que he pegado. Perfecto. Entonces ahora voy a continuar con las tapas. Y voy a hacer lo mismo. Voy poniendo el pegamento de adentro hacia afuera. La consistencia de la cola es algo también bastante clave porque podría diluirla para poder aplicarla más fácil, pero si la diluyo demasiado también estaría aplicando un exceso de humedad al cuaderno y eso tampoco es bueno. Repito, respeto muchísimo a los profesionales de la encuadernación y yo no soy uno, pero bueno, sí que he estudiado un poquito y me baso en las cosas que he aprendido con ellos. Y queda la última pieza. Como son muchos pasos hasta llegar al libro final, la limpieza y la rigurosidad en cada uno de los procesos que intervienen es vital para que esto llegue a un buen resultado. Bien, doy vuelta y ahora repaso toda la superficie. Bien, si se fijan aquí una cosa, yo creo que ahí se verá un poco por la sombra que proyecta en la mesa. Al haber pegado estos elementos, todo es como que empieza a combarse hacia arriba. Hay un concepto muy importante en encuadernación y en cualquier montaje que se haga con cartones, papeles y tejidos en general, y es el tema del contracolado. Es decir, que para evitar que estos materiales tiendan a combarse de esta manera, lo que tengo que hacer es de alguna manera contrarrestar lo que acabo de hacer en la otra cara. Es decir, que aquí para eliminar esta tensión que está haciendo que esto se deforme, debería pegar de este otro lado un material equivalente al que hay en la cara anterior. Eso lo voy a hacer, pero lo voy a hacer luego, porque esto tiene que doblar sobre sí mismo para pegarse en esta cara de los cartones. Tengo que cortar las esquinas y luego sobre estos cartones van a ir pegadas las guardas de color, que es lo que tú ves cuando abres el libro. Pero no lo voy a hacer ahora. Voy primero a montar el tejido en todos los cuadernos. Voy a hacer este mismo proceso en todos y muy importante, los voy a dejar descansar bajo peso para que esto se asiente bien, el pegamento se seque y no estar como exigiendo e insistiendo sobre algo que todavía está húmedo. Y esos otros procesos que acabo de decir que faltan, sobre todo el doblado y el pegado del sobrante del tejido en esta cara de las tapas, lo haré mañana o pasado. Los voy a dejar por lo menos un día bajo bastante peso para que esto se asiente bien. Vale, sigo con los demás y luego vamos viendo a ver si puedo ir grabando las otras partes del proceso sin que se haga eternamente largo. Bueno, estas tapas han estado ya unos cuantos días, un par de días bajo peso, entonces están perfectamente planas para poder ahora volver estas partes de aquí y terminar de cubrir las tapas antes de montar todo el cuaderno. Entonces, previamente a poner el pegamento y a plegar cada una de las caras, corto las esquinas para eliminar el excedente de tejido.
Y ahora sí voy a poner pegamento. Uso siempre una maculatura para no manchar y estar como trasladando manchas por toda la mesa. Hay que intentar siempre mantener cierto orden. Y voy a poner el pegamento en el tejido, esparciéndolo bien. Es importante que haya pegamento en absolutamente toda la superficie, pero no en exceso. Bien, y una vez que está todo el pegamento bien aplicado, lo que voy a hacer es, no con la mano, con la plegadera voy a trabajar el doblez. Y una vez que lo tengo bien contra el canto del cartón, doblo. Y una vez que doblo, lo traigo hacia mí. Este momento de pegar es un momento de bastante tensión. No diría yo que tengo un talento muy especial para esto, pero hay que intentar hacerlo con la mayor precisión posible porque luego las esquinas siempre se van a ver cuando el libro esté abierto. Bueno, esto en principio tiene bastante buena pinta. El tejido es un tejido de algodón, no es sintético, se comporta bastante bien. Eso también, bueno, y además está montado sobre papel, entonces no es elástico, que es algo súper importante. Bueno, voy a hacer la otra cara. Intento aprovechar la maculatura para no desperdiciar papel. Hago absolutamente el mismo proceso. Por supuesto, esto siempre hay que hacerlo con un orden, ¿no? Siempre por extremos. Prefiero empezar por los lados más cortos porque lo corto se maneja más fácil. Perfecto. Y ahora hay un tema delicado aquí. No sé si se verá en la cámara, pero al cortar las esquinas no están al ras del vértice justo del ángulo del cuaderno, sino que sobra un poco, unos 2 milímetros, que es el grosor del cartón. Y eso provoca un excedente aquí, esto que estoy marcando aquí. Entonces esto ahora tengo que ponerle pegamento y tengo que volverlo hacia adentro para que cuando esta esquina doble se solape bien y forme un ángulo de 45 grados. Esto es muy difícil. Generalmente se ven imperfecciones en un primer momento, pero luego la verdad es que una vez que pasa el tiempo y te has olvidado dónde está la imperfección, no se suele notar. Vale, vamos a intentarlo. Entonces lo que hago es, con una plegadera, voy a dar el pegamento ahí. Y voy a redondear esa punta. Es como meterlo ligeramente hacia adentro. Estamos trabajando con materiales que son bastante flexibles, entonces eso permite moldearlo bastante bien. Es como que voy amasando la punta del cuaderno. Ahí. Me queda una. Y ahora repito. Es decir que voy a ahora poner pegamento aquí. Me pasé, voy a tener que quitar bastante
Pero bueno, como este lado es más largo y lo voy a tener que trabajar durante más tiempo, un poco de exceso de pegamento tampoco me va a venir mal. Y vuelvo. Fíjense cómo se resiste a pegar, pero ahí está. Fíjense cómo quedaron, no sé si se ve, a ver, lo voy a poner sobre un fondo claro, cómo quedaron las puntas, ¿no? Las puntas se pueden seguir trabajando con la plegadera hasta que la unión no se vea absolutamente nada. De hecho, podría poner un puntito de cola justo en la unión. Esto ya sería en plan obsesión. Pero bueno. Y con la plegadera se puede trabajar cada punta hasta que quede perfecta. Vale. Aquí este espacio también me interesa trabajarlo, que es lo que luego va a ser la ceja del libro. Voy a pegar la otra. La verdad es que la plegadera es un elemento que se lo ve como muy simple, muy básico, pero es irreemplazable. Vale, voy a trabajar las puntas. La verdad que las puntas de por sí han quedado bastante bien. Podría no trabajarlas, pero para saber que lo hice. A las puntas, a las esquinas, me gusta darles como una ligera redondez. Si es que se puede. Bueno, lo voy a dejar porque si no, puedo seguir eternamente. Bueno, y ahora con esto estaría esta parte, ¿no? Pero solo a manera de adelanto, quiero enseñar cómo seguiría el tema luego. Vale, estos serían entonces las tapas. Ahora tengo que seguir trabajando en las tripas del cuaderno, que es esto. Ya les he puesto las guardas de color, que son estas amarillas. Intento elegir un color que me parezca que potencia el color de la estampa. Aquí me falta pegar las cabezadas, que es este tejido que va como con un borde de color. Luego la cinta para marcapáginas. La tarlatana, que es un tejido que se coloca aquí para que se adhiera bien a las tapas. Un fuelle que también se coloca aquí para que luego el libro abra bien. Y luego, una vez que esté todo esto montado, que falta bastante, ahora me toca todo este trabajo, se va a montar aquí. Entonces esto irá ahí, se pegará así y así quedará el libro, el cuaderno. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces cuando se abra, esto va pegado ahí y se abre así. Por eso decía que estas puntas
tienen que quedar bien trabajadas, bien pulidas y bien bonitas, porque luego el contraste del color hace que todo esto se vea muy bien. Y por aquí, por detrás, lo mismo. Pero bueno, todavía falta para esto. Seguimos. Bueno, y finalmente llegamos a la etapa final del montaje de los cuadernos. Tengo por un lado las tapas que estuve montando en un vídeo anterior y por otro lado tengo las tripas del cuaderno, la parte interior. De todo este proceso hubo partes que no enseñé porque si no sería demasiado extenso, porque son muchísimos los pasos que intervienen, pero básicamente lo que tenemos aquí son las guardas de color, el marcapáginas, las cabeceras que van en la lomera, la tarlatana, que es este tejido que se utiliza para reforzar el cuaderno, y luego el muelle de papel, que es lo que se utiliza para que el cuaderno pueda abrir con comodidad y para que tenga una mayor durabilidad. Entonces, lo que queda ahora por hacer es unir estas dos partes para que el cuaderno ya quede completamente montado. Es lo que voy a hacer ahora. Lo primero que voy a hacer es colocar las tripas dentro de las tapas y ver sobre todo que los espacios sobrantes sean más o menos equivalentes en los tres lados del cuaderno, que tener más o menos el mismo espacio en todos los sitios. Una vez que tengo eso, que lo tengo colocado, voy a poner el cuaderno en una superficie y voy a abrir, y lo que voy a hacer a continuación es poner cola en la lomera. En este caso va directamente en el fuelle de papel. Y voy a poner un poquito también en el cartón, sin llegar a los extremos para que luego no se vea. Vale. Y una vez que está la cola puesta, voy a cerrar el cuaderno. Y ahora sí, lo voy a trabajar un poco con las manos, haciendo presión para que pegue bien y comprobando que las distancias son más o menos las mismas en todos los lados. Bueno, y voy a trabajar así durante algunos minutos, ejerciendo presión desde fuera hacia la lomera para que el pegamento se asiente bien antes de abrir y continuar con el pegado. Bien, una vez que esto está, lo que tenemos que hacer ahora es pegar las guardas de color a la tapa. Para eso, como acabo de pegar el lomo y no quiero forzarlo, voy a utilizar un soporte y voy a buscar cualquier cosa, por ejemplo esto, para que la tapa quede ahí y no se fuerce a abrirse, para que esto no haga fuerza. Como tengo que poner pegamento en este lado de la cartulina, voy a poner una maculatura aquí y voy a empezar a encolar. Pongo bastante cola, primero porque me fío de la calidad de la cartulina, que es muy buena. No me da miedo que le pase absolutamente nada porque luego me va a permitir trabajarla bien. Y además porque si pusiese poca cantidad se me iría secando por partes y eso podría ocasionar que no pegase de una manera uniforme. Entonces prefiero poner bastante. Bueno, ahí estaría. Y ahora, algo que da un poco de miedo, pero es así, es tal cual está esto con el pegamento. Bajamos la tapa y presionamos. Durante unos segundos
y luego voy a abrir la tapa y con la plegadera voy a trabajar el pegado. Esta cartulina es una cartulina de Canson, son las Canson Mitant, son unas cartulinas de una calidad excelente que reciben muy bien la humedad, son muy elásticas y facilitan bastante el trabajo. Voy a pegar bien los bordes. Bien, ha quedado perfecto. Y ahora el otro lado. Una vez que tengo todo el pegamento bien aplicado, presiono bien ahí y bajo. Trabajo bien en principio con la mano, coloco algo para nivelar la altura y poder trabajar bien. Abro y trabajo. Bien. Y con esto se acabó. Ahí quedaría el cuaderno terminado. Esta sería la portada. Abrimos esta la guarda de color. Luego tenemos esta primera página con los datos de la colaboración. Y luego todas las páginas en blanco. El marcapáginas. Y eso sería todo. Ahora, muy importante, como esto está muy húmedo, hay que mantenerlo bajo peso para que todo se asiente bien. Yo lo que suelo hacer es dejarlo por lo menos de un día para otro. Esta parte de la lomera, lo que es la ceja de la lomera, la voy a dejar fuera para que mantenga su forma. Y voy a poner otra maderita aquí. Ahí, que esté todo bien centrado. Y sobre todo esto, peso. Bastante peso. Y ahí, hasta mañana. Bueno, y ahora sí, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo, por haber llegado hasta el final, porque como dije al principio, es largo, pero bueno, quería mostrar todo este desarrollo tan lento de un trabajo cuando se hace con tanto cuidado y con tanto mimo. Las cosas no pueden ser rápidas y creo que el vídeo sea largo es una manera de metafóricamente aludir al tiempo que lleva hacer un trabajo así. No lo quise hacer más corto justamente por eso. Y nada más, ahora mientras me despido voy a dejar unas imágenes del proceso de packing de los pañuelos, que ya verán lo artesanal que ha sido también. Y lo de siempre, muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.